Dios le use. Buenas noches una vez más. Y una vez más vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Oh Dios, qué gran privilegio es para pecadores como nosotros poder alabar tu nombre. Qué bueno es que nuestros labios han sido limpiados con algo mucho más poderoso que carbones encendidos del altar. Han sido purificados con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso nuestras alabanzas llegan a ti, a pesar de nosotros no ser dignos de ello. Ayúdanos ahora a acercarnos a tu palabra, a hacerlos con temor, temblor y reverencia, pero también con confianza. La confianza que Cristo con su sangre compró para nosotros, de tener libre acceso hasta tu mismo trono. Bendice tu palabra, tú prometes hacerlo, que ella no vuelva vacía, y que tú ministres por tu Espíritu a los corazones de cada uno conforme a nuestras necesidades. Dependemos de ti en todo. Asístenos, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. En más de una ocasión he tenido en mi oficina pastoral y de consejería matrimonios de nuestra iglesia. Y ha habido ocasiones en que ellos empiezan a plantear su problemática y duran 45 minutos, una hora relatando cuál es el problema. Y mi voz se oye apenas cuando hay algo que no entiendo y pregunto, excúsame, ¿qué fue lo que dijiste? O aclárame esto, eso es lo único. Y cuando ellos terminan de exponer su caso de conflicto, a veces yo le pregunto, ¿ustedes son cristianos? Y ellos me miran con unos ojos como, el pastor se habrá vuelto loco. Pastor, pero nosotros somos miembros de la iglesia. Yo lo sé. Pero yo no le estoy preguntando si ustedes son miembros, porque yo sé eso. Yo le estoy preguntando si ustedes son cristianos. Pero ¿cómo usted pregunta eso? ¿Por qué usted pregunta eso? Bueno, porque ustedes tienen un problemazo y hace 45 minutos, una hora, que están hablando del problema y no han mencionado al Señor ni su palabra. Y la impresión que me da es que antes de entrar a la oficina, ustedes le dijeron al Señor, Señor, dame un chance, tú te puedes quedar aquí afuera. Y entonces ellos entran a plantear. Y obviamente lo que más se escucha es que él, es que ella, es que él, es que ella. Mis hermanos, si nosotros queremos construir hogares de bendición, la piedra angular, la piedra fundamental es la presencia de nuestro Señor. El problema es que, ¿ustedes saben cuál es el lugar donde es más fácil ser cristiano? Aquí en la iglesia. Aquí es facilísimo, usted viene, usted adopta la terminología de cada congregación, dependiendo de donde usted está, ¿verdad? Aquí, bien, Dios te bendiga, hermanos. En otra es varón, santo, no importa, usted lo adopta y ya usted es, mire, nítido cristiano. Pero la verdad que el cristianismo no consiste en eso, el cristianismo consiste en vivir para Cristo. En recordar que Él es el Señor, que Él es que determina lo que nosotros debemos hacer. Y lo que nosotros hicimos el primer día fue ir a la palabra de Dios en Efesios 5:22 a 6:4 y delinear claramente cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros de la familia. Y hicimos esto porque Dios no nos ha dejado en oscuridad. Dios no creó a la familia y después dijo, vivan su familia como ustedes puedan. No fue así. Dios creó la familia y nos dejó en su palabra cuál es la responsabilidad de la esposa, cuál es la responsabilidad del esposo, cuál es la responsabilidad de los hijos, cuál es la responsabilidad de los padres. Y nosotros hablamos maravillas y la palabra de Cristo está en nuestras bocas hasta que se presentan las dificultades. Y cuando se presentan las dificultades, entonces convertimos nuestros sentimientos, nuestros puntos de vista, nuestro parecer, nuestro deseo en algo más importante que el deseo y la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Y ya no es tan obvio que Cristo es el centro. Cantar aquí, haz un hogar de bendición, gloria a Dios, ese debe ser el anhelo de todos.
Pero eso no surge porque nosotros lo deseemos, ni siquiera surge porque lo cantemos. Eso surge porque cada uno de los miembros de la familia está intencionalmente comprometido con hacer las cosas a la manera del Señor. Ahora, ¿qué es lo más común? Lo más común es que lo que más fácil nos sale, por decirlo de alguna manera, lo que nos sale de manera natural en medio de los conflictos en el seno familiar, generalmente no es hacer lo que Dios ordena, sino lo que a nosotros nos parece. Y muchas veces hacemos lo que no debemos, pero es lo que queremos, y terminamos cosechando los resultados. ¿Y qué pasa? Que cuando cosechamos los resultados naturales de lo que nosotros sembramos, en lugar de decir, está bueno que me pase por hacerlo a mi manera y no a la de Dios. Pero eso no es normalmente lo que nosotros hacemos. Muchas veces lo que hacemos es que nos incomodamos con el Señor. Yo no sé por qué a mí siempre las cosas me salen mal. Yo no sé por qué las otras familias se llevan tan bien y nosotros aquí siempre estamos peleando. Bueno, examínense, no busquen las causas fuera. Examinen y busquen las causas en cada uno. Para que no ocurra lo que dice Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita en su corazón. Es impresionante. Una de las cosas que más me llama la atención, y sucede casi todo el tiempo con los no creyentes, pero lo triste es que también sucede con los creyentes, y es una incapacidad que con frecuencia mostramos de relacionar los resultados de nuestras decisiones con nuestras decisiones. Nosotros decidimos hacer las cosas de una manera y luego cosechamos los resultados que esa manera trae, y entonces decimos que tenemos mala suerte y que a nosotros las cosas no nos salen bien. Ejemplo típico. Aquí está una joven creyente, buena, que ha crecido, se ha guardado y está fiel al Señor. Pero ¿qué pasa? Bueno, sufre esa crisis de masculinidad que tenemos hoy, que no es propia de esta iglesia, es propia de todas las iglesias y es mundial. Nuestras iglesias llenas de buenas muchachas y los varones 30, 35 y 40 y todavía están que no encuentran, buscando yo no sé qué. Eso es una crisis de masculinidad. No sé si es que le tienen miedo al compromiso, no sé si es que le tienen miedo a las responsabilidades, no lo sé. Entonces resulta que la muchacha en la universidad o en el trabajo, un inconverso se interesa en ella. La palabra es clara: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero inmediatamente viene la lucha que yo digo. Bueno, pero después de todo, él es trabajador. Y muchos muchachos evangélicos de la iglesia no son tan trabajadores. Y él es buena gente. Y es muy fácil. Y yo conozco a algunos de los jóvenes de la iglesia que son enredadísimos. Y sabe que hasta ahí puede ser que todo lo que tú estás diciendo es verdad. Ah, entonces está bien que yo le diga que sí. No, no está bien. Porque el punto es que la luz y la tiniebla no tienen relación. Tú empiezas a albergar esperanzas por tu necesidad y terminas dando el sí. Y de ahí para adelante lo que viene es una relación que después de meses o años, tú solamente la recuerdas como una de las etapas peores de tu vida. Y entonces tú te incomodas cuando ves a una pareja en la iglesia que se lleva súper bien, que siempre han sido fieles. Yo no sé por qué yo tengo tan mala suerte. No es tan mala suerte, es que tú no hiciste caso a la palabra de Dios. Y eso es lo que ocurre normalmente en las familias. Así que un fuerte obstáculo para no tener una familia de bendición es pasar por alto el manual del diseñador, el manual del fabricante. Si queremos que nuestra familia sea de bendición, cada uno de los miembros tiene que ejercer su rol, no conforme a nuestra cultura, no conforme a cómo vio en su familia, no conforme a ninguna cosmovisión que no sea la de la Escritura. Porque allí es que está la palabra de Dios. Tristemente, a veces lo más elemental es lo que primero que pasamos por alto. Y uno puede entender que los que no conocen a Dios tengan problemas. ¿Por qué? Porque ellos viven conforme a lo que
experimentaron cuando niños, al hogar que tuvieron, pero no tienen un parámetro absoluto con el cual regirse. Uno piensa una cosa, el otro piensa otra. Pero tú y yo, que hemos conocido al Señor, que decimos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos un faro, tenemos una guía, tenemos una luz que alumbra nuestro camino. En otras palabras, tú y yo no tenemos excusa, o dicho de una manera muy dominicana, a nosotros los cristianos no nos luce tener conflictos familiares que no conseguimos resolver. Recuérdense, tener diferencias en el seno familiar no es nada raro, eso es lo más común. Pero una diferencia de criterio y un conflicto son dos cosas diferentes. Eso fue lo que vimos ayer. Así que desde cualquier punto de vista que nosotros miremos, los cristianos tenemos razones de sobra para vivir nuestras vidas a la manera de Dios y no a la nuestra. Esto nosotros lo expresábamos en los primeros 2 días, enfatizando la importancia de que sea Dios el centro de nuestras vidas y no nosotros. Ahora permítanme refrescarles todo lo que nosotros tenemos, todos los recursos que tenemos que nos impiden tener excusas para no tener un hogar de bendición. Y el primero de ellos es que tenemos su palabra con instrucciones específicas acerca de cómo debemos comportarnos en medio de la familia. La familia no es un invento del hombre, sino de Dios. Él es el autor. Y nos dejó, como hemos dicho en su palabra, cuál es no solamente la función, sino el propósito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Claro que es un pacto de compañía. Pero el propósito fundamental del matrimonio es el mismo propósito para el que Dios creó a todo ser humano, para que le diera gloria a su nombre. Amén. Dios nos creó para que diéramos gloria a su nombre y para que disfrutáramos de la comunión con Él. En la eternidad pasada, Dios diseñó en su sabiduría una institución humana que fuera una fiel representación de lo que sería la relación de Cristo con su iglesia en un futuro. Y Él no escogió una mamá y un hijo, no escogió un padre y una hija, no escogió 2 hermanos, escogió un matrimonio. Escogió un matrimonio, haciendo así del matrimonio la relación más estrecha delante de sus ojos. Pastor, pero no puede ser, porque mis hijos llevan mi sangre, pero mi esposa yo la quiero mucho, pero nosotros no tenemos la misma sangre. Pero es la única persona con quien tú eres una sola carne, según la voluntad de Dios expresada desde el inicio del diseño del matrimonio. Tú no eres una sola carne con tus hijos, tú no eres una sola carne con tus padres y mucho menos con tus amigos. Así que ningún hijo, ningún padre, ninguna persona debe estar primero que tu esposo o tu esposa en tus relaciones. Y si tú quieres ver familias con problemas, permite que alguien esté primero que tu esposo o que tu esposa. Ustedes han visto esos matrimonios que empiezan a tener problemas desde el principio porque el hombre no ha roto el cordón umbilical con su mamá. Yo recuerdo siendo soltero, y de eso hace mucho, métale más de 40 años. ¿Ok? Hace mucho. En la iglesia donde yo estaba, había lo que nosotros pensábamos en ese tiempo que era un hermano, que tenía su matrimonio y su mamá vivía en su casa. Ya eso es peligroso y complicado. Hay situaciones particulares que pueden demandar que eso sea así, pero créanme, muy particulares y debe ser una excepción. Pero vamos a suponer, porque no me acuerdo de esos detalles, vamos a suponer que sí que era necesario. Ese no era el problema. El problema era el enfoque de esa persona. Yo recuerdo haberlo oído, como dice uno, con estos oídos que se lo van a comer los gusanos, decir algo como esto. Yo a fulana la amo mucho y ella lo sabe, pero yo le he dicho que con mami no se meta.
Y yo, siendo un joven soltero, yo nada más pensé en mí y dije, ay, esto no va para ningún lado. ¿Qué ustedes creen? Efectivamente, ese matrimonio hace tiempo que se divorció. Porque es que lo que estoy tratando de decir es que tú no puedes vivir tu familia, tu matrimonio, tu paternidad como a ti te parece y que te salga bien. No puedes, aunque lo quieras con todo el corazón. Tienes que hacerlo a la manera de Dios. Y en su palabra Él nos enseña cuál es esa manera. Miren, yo en más de una ocasión he tenido personas interesadas uno en el otro. Y uno de los dos es viudo. Y cuando vienen donde mí, que están interesados el viudo en casarse con esta hermana soltera, una de las primeras cosas que yo le digo al viudo o a la viuda, y se los digo así claro y pelado, para que estén claros. Lo primero que le digo, tú estás consciente que si tú te unes en matrimonio con él o con ella, desde el mismo momento que tú digas esa noche, sí acepto, tus hijos pasan a un segundo lugar. Y a veces me miran con unos ojazos así como, ¿qué? Digo, tienes que estar consciente, porque si tú no estás consciente, no te cases, deja eso así. Porque no hay forma de que funcione. Oigan, no hay forma de que funcione. Y algunos han fracasado precisamente por eso. Porque el que está de novio y quiere seguir adelante y está enamorado, es como el que va a buscar préstamo a un banco, dice que sí a todo. Sí. Entonces uno le dice claramente, sí, claro, pastor, claro. Hoy después se casan y entonces empiezan los problemas. No, porque mi hijo, mi hija, problema con el cónyuge. No, pero espérate, que tú y yo somos los que tenemos que definir cómo es que vamos a tratar esto. No es que tú saques a tu hijo, no es que tú lo abandones, ni mucho menos, no es de eso que estamos hablando. Pero es tener la conciencia que la relación más estrecha es la de esposos y esposas. Y estoy tomando ese ejemplo a propósito para chocar a algunos, para que entiendan que Dios tiene un diseño y que si nosotros no lo hacemos a la manera de Dios, no tenemos posibilidades de que nuestro hogar sea un hogar de bendición. Yo recuerdo una imagen de esas que salen en internet. Una hija con mucho ánimo le regala una laptop pequeñita, muy linda, a su papá. Se la manda por correo. Ay, gracias, mija. Y entonces después lo va a visitar un tiempo después y le pregunta, cuéntame, papi, ¿cómo te ha ido con mis regalos? Y dice él, wow, espectacular, mija, qué útil. Ajá, qué bueno, papi. Sí, ven a ver. Entran a la cocina. Él pone la laptop y empieza a cortar los vegetales encima de ella. Él pensaba que era una tablita para... ¿Qué quiero decir con eso? Tú estás usando algo para lo que no fue diseñado. Cuando tú como padre, cuando tú como hijo, cuando tú como esposo o como esposa empiezas a usar las cosas de una manera para lo cual no eres diseñado, tarde o temprano todo se daña. Tarde o temprano todo se daña y no sirve. Es el Señor que nos dice lo prioritario que es el matrimonio sobre toda relación. Y cuando nos apartamos de Dios y de su palabra, eso es un factor seguro para tener crisis familiares. Mis hermanos, es por eso que debemos acostumbrarnos. Y esto que voy a decir, si usted se olvida de todo lo que yo dije hasta aquí, pero se recuerda de esto, yo estaré pago. Los cristianos debemos acostumbrarnos a vivir por principios, no por sentimientos. A vivir por principios, no por sentimientos. A vivir por principios, no por circunstancias. ¿Qué significa eso? Que cuando vienen las crisis, nosotros no vamos a hacer lo que nosotros sentimos hacer. O lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. No. Nosotros vamos a hacer lo que Dios pide. Yo recuerdo, hace unos años atrás, un matrimonio con ciertas características particulares. Y mientras yo le daba la consejería prematrimonial, yo sabía que estaba trabajando con una relación bastante peligrosa. Pero la autoridad pastoral, entiendo yo, no llega
hasta tú impedir a personas que se casen a menos que haya razones claramente pecaminosas. No era el caso, pero conociendo los elementos, las personalidades y todo, yo se los advertí, pero eran dos personas adultas, se casaron y en menos de un año ya estaban los problemas. Ella va a mi oficina como a los 6 o 7 meses que se quiere separar. Y yo le digo, mi hermana, pero es que tú no tienes razón bíblica para separarte. Ah, pues dígale a él que tal cosa. Sí, mi hermana, cuando yo hable con él, pero ahora mismo quien está aquí enfrente eres tú, es a ti que yo tengo que hablarte. Es que yo no puedo creer que Dios quiera que yo viva el resto de mi vida en esta situación. Cuando alguien me dice así, yo digo, pero esto es increíble. Cualquiera que oye eso cree que se sacó al esposo en una rifa. Claro, o fue que te lo obligaron, te secuestraron por ahí, te pusieron una pistola, te caso, te caso. Usted sabe que no fue así. Ese fue el que usted se puso de sabroso a decirle que sí. Se casan y el hombre se pone, ¿verdad? Usted lo ve, cartica, flores, llamadita. Oh, y al año la mujer no sirve. ¿Cómo que no sirve? Pero esa fue la que tú conquistaste. No, pastor, que me sacó las uñas. Mire, eso casi nunca es verdad. Mentira. Lo que pasa es que tú estabas de novio. Alguien dice que novio, eso es lo que significa novio. Porque tú le dices a un novio, mira, ten cuidado, esa muchacha tiene esto, aquello, lo otro. No, pastor, es que usted no la conoce. Ellos son los únicos que la conocen. Y muy en el fondo, allá, en el fondo ella es buena. Tú no necesitas que sea buena en el fondo, tú necesitas que sea buena en la superficie, en toda la parte. Pero el enamorado no piensa. Usted ha oído eso, ¿verdad? Eso no es bíblico, pero es una máxima muy real. Mi hermano, hay que pensarlo. Después que uno dice, sí, yo acepto, ya uno sabe que no hay reversa. Que uno se está comprometiendo con la persona y se está comprometiendo con Dios. Pero ¿qué pasa? Uno tiene aquí un matrimonio donde es un cuadro típico, donde la esposa se queja de la falta de amor expreso del esposo. Eso es sumamente típico. Cuando el hombre está conquistando a la mujer, ay, qué expresivo, cartica, palabras, regalitos. Luego se casan y es como que ya se olvidaron la palabra, la cartica y los regalitos. Entonces las esposas se quejan. Entonces la esposa dice, por enésima vez, dice, pastor, es que él es muy seco. Y ya de verdad me tiene cansada. Y entonces, en una la esposa dice, es más, mire, pastor, ¿usted sabe qué? Lo solté en banda. Mi hermana, pero tú no puedes hacer eso. Respuesta, yo no sé, pero desde que lo solté en banda está más tranquilito. Usted sabe lo que eso significa, se lo traduzco, se lo voy a traducir. Esa esposa está reaccionando de una manera pecaminosa porque no es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando uno le dice que es pecaminoso lo que ella está haciendo, ella dice, yo no sé, en otras palabras, yo no sé si es pecaminoso o no, pero me está funcionando. Uy, eso es terrible, eso es terrible. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Pragmatismo. Ser pragmático no es ser práctico, no, yo resuelvo, no. Ser pragmático es calificar una acción, reacción o decisión en virtud a sus resultados. Me explico. Usted hace algo y si obtuvo los resultados que quería, entonces usted llega a la conclusión de que estuvo bien hecho lo que hizo. Pero déjeme desmontárselo de una vez. Usted sabe de los problemas que uno a veces se sale con una mentira. Usted dice un cuentazo y ya se salió el problema. Pero nunca está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la mentira. Entonces, no está bien porque conseguí lo que yo quería. Está bien cuando hago yo no lo que yo quería, sino lo que Dios quiere. O usted ve al esposo en un momento determinado que dice, ¿y por qué tengo que ser yo quien lleve toda la carga económica mientras ella está todo el día en casa con los niños? No me parece justo que sea yo que tenga que trabajar.
Y uno le dice, mi hermano, pero esa es tu responsabilidad según la Escritura. No, yo no sé, no, esto está muy duro. Yo quiero que ella deje a los niños en la casa con una niñera y que se vaya a trabajar. Uy, tú estás buscando resultados. Mis hermanos, los creyentes verdaderos no estamos llamados a ir tras resultados, estamos llamados a ir tras la obediencia. Y yo puedo decir a ciencia cierta, con conocimiento de causa, como un pastor que trabaja mucho con familias, que el pragmatismo se ha convertido en una plaga en medio del pueblo de Dios. De verdad, una plaga. El pueblo de Dios a cada rato se convierte en pragmático, haciendo y tomando decisiones conforme a lo que piensa que le va a funcionar y olvidándose de lo que Dios manda. No debemos buscar resultados. Nosotros tenemos en las Escrituras un caso muy conocido de pragmatismo. ¿Ustedes recuerdan al rey Saúl? Samuel le dijo, espera hasta que yo llegue a ofrecer sacrificio. Llegó el día en que Samuel dijo que iba a ir. ¿Qué pasa? Saúl tiene enfrente un ejército grandísimo de enemigos y los soldados de él están asustados y están desertando. Y Samuel no ha llegado, pero todavía no se había terminado el día. Y Saúl se desespera y ofrece sacrificios. Y tú eres sacerdote para ofrecer sacrificios. Cuando él llega, terminando el sacrificio, ahí mismo llegó Samuel. Le dice, Saúl, ¿y qué fue? Respuesta, tú no llegabas, el enemigo está ahí, el pueblo está desertando, y yo decidí buscar el favor del Señor. En eso sí nosotros somos buenos, darle nombre de espiritualidad a los pecados. Somos buenísimos. Óyeme, ¿supiste de la hermana tal? No, ¿qué pasó? Esto, aquello, lo otro. Yo te lo digo para que oremos por ella. Ajá. Oh, ya tú revestiste el chisme de espiritualidad. El chisme de este tamaño y tú ya tú crees que con decirte lo estoy diciendo para que oremos, ya tú lo sanas. No, tú no tienes que estar hablando de eso porque eso no te corresponde a ti. Y Saúl hace lo mismo. Él hace mal y se lo reviste de espiritualidad a Samuel. No, yo lo que estoy buscando aquí es el favor del Señor. Si tú estás buscando el favor del Señor, tienes que hacerlo a su manera, no como a ti te dé tu gana. Porque eso fue lo que pasó con Caín. Caín no era un ateo. Caín reconocía que Dios era digno de ser adorado, pero él quiso hacerlo a su manera. Y a Dios no se adora a la manera de nosotros, sino a la suya. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el pragmatismo, hermanos. No pensemos qué funciona, qué yo puedo hacer para lograr lo que yo quiero. No, preguntemos qué Dios quiere que yo haga. Es por eso que un autor dice, hablando acerca del matrimonio, que no fue simplemente inventado por Dios, sino que le pertenece a Él. Y esto nos conduce al siguiente enfoque. No solamente tenemos la palabra de Dios que nos quita la excusa de hacer lo que nosotros queremos, porque tenemos las instrucciones de Él, sino en segundo lugar, otra verdad tan cierta como que estamos aquí esta noche. La Escritura nos dice que en el momento que fuimos salvados, Dios nos compró con la sangre de Jesucristo. Y si Él nos compró, eso significa que no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y luego el capítulo siguiente de 1 Corintios, el 7, versículo 23, repite el concepto. Por precio fuisteis comprados. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nosotros no estamos llamados a hacer lo que queramos porque nosotros no somos los dueños. Le pertenecemos al Señor. Por eso, la verdadera evidencia de nuestro cristianismo no es todo lo que nosotros decimos, es todo lo que nosotros hacemos. Hay personas que profesan ser cristianos que hablan como ángeles,
pero no se comportan como ángeles. Y eso es terrible en el seno familiar. ¿Cuántos matrimonios en las iglesias donde el esposo es apreciado por todo el mundo? Risueño, amable. Y las hermanas se le acercan a la esposa. Ay, mi hermana, pero tú sí debes vivir contenta con un hombre así. Y la hermana dice, y por dentro dice, ay, si tú supieras cómo es la casa. Un refrán dominicano lo dice: luz de la calle, oscuridad de la casa. Porque en la casa es totalmente diferente. No trata a la mujer como un vaso más frágil. Se molesta con cualquier cosa de los hijos y les habla mal. Pero en la iglesia no, en la iglesia el departamento de publicidad es 100%. Mis hermanos, la verdadera evidencia del cristiano no es lo que dice, es lo que hace. Juan 14:15. Dice el Señor Jesucristo, no otra persona, el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, no otro, no, ese es el que me ama. Versículo 23. Está diciendo lo mismo en diferentes formas. El que me ama, mi palabra guardará. Mis hermanos, Cristo no solamente nos salvó de la condenación de nuestros pecados, sino que nos redimió. ¿Qué significa redimir? Significa liberar mediante el pago de un rescate. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, éramos como todos los seres humanos, esclavos de nuestros delitos y pecados. Y Cristo vino, y la figura es cuando entra a un mercado de esclavos y dice, dame este, y lo compra, ¿con qué? A precio de sangre. Y ahora nosotros, que éramos esclavos del pecado, pasamos a ser esclavos de la justicia. Pasamos a ser esclavos de Cristo. Es por eso que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro amo y Señor. Algunos hacen una distinción que nosotros no vemos en las Escrituras para justificar cristianos que no lo parecen. Y dicen, no, lo que pasó fue que él ha conocido a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Oigan, eso no es verdad. Cristo es el Señor. ¿Usted lo conoce como lo que él es o usted no lo conoce? Él es el Señor y no se puede hacer esa separación. Es por eso que en aquel día Él dirá a algunos, según nos dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Señor esto, Señor aquello. Ok, mira, en tu matrimonio tienes que comportarte así. No, Señor. Ajá, pero ¿y entonces? ¿Yo soy Señor o yo no soy Señor? Si tú eres Señor, pues entonces obedéceme. Y si no me vas a obedecer, no me llames Señor. Mis hermanos, precisamente para esto fue que Cristo murió. Romanos 14:9 dice que Cristo murió para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo murió para librarnos de nuestro egocentrismo. ¿Y saben qué me gusta decir? Cristo murió para librarnos aún de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Todo pastor escucha mucho más de lo que quiere a hermanos diciendo en ciertas circunstancias, pastor, es que yo no soy así. Bueno, no importa cómo tú eres. La Biblia nunca pregunta cómo tú eres. La Biblia dice cómo debemos ser. Cristo nos libró de la esclavitud a nuestra propia personalidad. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos convertimos? Nacemos de nuevo. Antes teníamos una naturaleza que no solamente no podía, que ni siquiera quería servir a Dios. Cuando el Señor nos salva, nos da una naturaleza que ahora es capaz de obedecer. Así que no importa cuál sea tu personalidad. Pastor, es que yo nunca vi a mi papá siendo amoroso con mi mamá. Y además yo nací muy seco. Bueno, mi hermano, ¿tú te convertiste? Sí. Empieza a practicar para que no le des ese mismo mal ejemplo a tus hijos. Haz un cambio y di, bueno, yo crecí sin ver a papá y a mamá con muestras de cariño entre ellos. Yo quiero que mis hijos crezcan en un hogar donde ellos con frecuencia vean a papá y a mamá abrazándose, dándose un beso, diciéndose, te amo, te quiero, mi amor. Amén.
porque eso da estabilidad familiar, da estabilidad a los hijos en el seno familiar, estabilidad emocional. Y aunque yo no he estado en su casa, le voy a decir lo que pasa. Si alguno de ustedes tienen la costumbre, espero que muchas la tengan, pero Señor, aumenta mi fe. Que sea común que ustedes, es frecuente que abrazan a sus esposas como una muestra de cariño. ¿Y qué sucede en sus casas cuando usted hace eso y los niños pequeños se dan cuenta? Vienen corriendo y se abrazan de los pies. ¿Por qué de los pies? Bueno, porque por ahí es que llegan. Ellos vienen y se abrazan. Y no es rara esa escena de papá y mamá abrazados y los hijos abrazados alrededor. Eso les encanta a ellos. Pero qué triste que la mayoría de nosotros crecimos y no vimos eso en nuestros hogares. Porque vamos a repetir eso. Vamos a darle a nuestros hijos un ejemplo diferente para que ellos crezcan emocionalmente estables. Pero no solamente eso, sino para que tengan un patrón para cuando les toque a ellos ser cabeza de familia. Saber que no es antimasculino ser tierno y cariñoso. El apóstol Pablo le decía a los corintios: yo he sido tierno entre vosotros. Cuando uno habla de un hombre tierno, inmediatamente uno dice que no. Se puede ser masculina y fuertemente tierno. Y eso no va en contra de nuestra masculinidad. Al contrario, dice el Señor que Él es tierno con los suyos. Y Él es el ejemplo perfecto de masculinidad. Así que, mis hermanos, si Dios es el centro de nuestras vidas, en cualquier circunstancia, incluyendo las diversas situaciones de conflicto familiar, nosotros debemos preguntarnos: ¿qué quiere Dios que yo haga? Y hacerlo. Porque cuando tú y yo hacemos nuestra voluntad, estamos pecando de usar lo ajeno sin permiso. Si nosotros decimos que no nos pertenecemos porque hemos sido comprados por precio, cuando tú haces lo que tú quieres, tú estás usando lo ajeno sin permiso, porque tú no te perteneces, tú le perteneces al Señor. Usted ha visto en esa casa donde hay más de un hijo y ambos calzan, ya sea en el cuerpo o en los pies. Ya ustedes saben los problemas que se dan. Pero ¿y mi zapato? Ay, el hermanito lo tenía y se fue para una reunión que tenía en la iglesia. Pero no me dijo nada. ¿Qué hace uno como padre? Uno como padre le enseña al que se está quejando a compartir y le enseña al que tomó sin permiso la importancia de la propiedad privada. No, mi amor, tú no puedes tomarlo. ¿De quién es eso? ¿De tu hermano? Pues tú no puedes tomarlo ajeno sin su permiso. Aquí todo el mundo tiene que compartir. Está bien, pero eso no elimina que tú no debes tomarlo ajeno sin permiso. ¿Por qué? Porque son principios y estamos hablando de que debemos de vivir por principios, no por circunstancias. Pero en tercer lugar, no solamente tenemos su palabra y no solamente no nos pertenecemos, sino que también Dios promete capacitarnos. Pastor, es que yo lo entendí, pero es que yo ni siquiera sé cómo hacerlo. Pastor, yo ni siquiera sé cómo ser papá o cómo ser un buen esposo. Bueno, tú tienes la instrucción, pero tienes la bendición y la promesa de Dios, que si tú tienes el deseo y la intención, Dios te ayuda. Cuando vemos lo que Él espera de cada cónyuge, cuando vemos lo que Él espera de cada padre, madre, hijo, podemos ser abrumados y decir: wow, pero esto es demasiado. Y nos los encontramos así porque somos seres caídos, somos seres pecadores. Y como decíamos ayer, la mayor causa de dificultad en los hogares es que está compuesto de pecadores como tú y como yo. Y cuando tú juntas a más de un pecador, los problemas están garantizados. Y hermanos, eso fue así desde el principio de la caída. Dios creó a Adán y Eva perfectos, con la libertad de elegir. Y ellos eligieron desobedecer. Y después que Adán, cuando vio a Eva, había dicho: wow, Señor, tú ves, ahora sí la botaste.
No había pasado mucho tiempo cuando le estaba diciendo al Señor, la mujer que tú me diste me hizo caer. Ajá. O sea que tú no tienes responsabilidad, eso fue culpa de la mujer y hasta fue culpa del Señor porque fuiste tú que me la diste. Revísate, Señor, que me diste una mujer que me hace pecar. No, mis hermanos. Nosotros debemos recordar que cada uno es responsable de lo que hace y que Dios no solamente nos salvó de la condenación de nuestros pecados, sino también nos ha librado de su poder. Todavía no nos ha librado de su presencia. Y esa es una de las cosas que deben motivarnos a anhelar la venida de Cristo. Aquel día en que nunca más tengamos que lidiar con nuestros pecados. Porque miren, yo no sé ustedes, pero a veces yo me molesto de verme a mí mismo luchando con cosas que yo pensaba cuando era joven, que a estas alturas yo hacía tiempo que no tenía que luchar con ellas. Este cuerpo de muerte es complicado. Pero mis hermanos, un buen ejemplo de la necesidad que tenemos en el Señor y lo que Él hace, lo encontramos en la misma epístola de Efesios. A veces es muy útil tener la Biblia con capítulos y versículos, porque es muy fácil encontrarlo. Pero todo tiene su pro y su contra. Lo contra es que a veces nosotros nos olvidamos que cuando se escribió, no se escribió con capítulos y versículos. Y a veces eso nos impide ver la continuidad de las ideas. Nosotros vimos en Efesios 5, 22 hasta el 6, 4, una porción larguísima de las responsabilidades familiares. Bueno, pero apenas en 5 versículos atrás, en 4 versículos atrás, en Efesios 5, 18, el apóstol Pablo había dicho: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando nosotros ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlado por Él. ¿Cuál es el pasaje paralelo de Efesios 5? Colosenses. Cuando Colosenses dice, sed llenos de la palabra de Dios, y nosotros vemos los efectos que la palabra de Dios causa, nos damos cuenta que son los mismos efectos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Dios nos da el recurso de su Espíritu para que tú y yo seamos capaces de ser los esposos que debemos ser, los padres que debemos ser y los hijos que debemos ser. Un pastor, comentando sobre este texto de ser llenos del Espíritu Santo, dice: existe una estrecha relación entre la vida en el Espíritu y la vida del matrimonio. El ministerio del Espíritu en nuestras vidas es lo único que va a prepararnos en la forma adecuada para poder hacer frente a los retos del matrimonio. Únicamente estando llenos del Espíritu dispondremos de los recursos necesarios para cumplir con el deber de servir y de ser de ayuda a nuestra pareja. Y otro pastor, explicando lo que es ser lleno del Espíritu, dice: estar lleno del Espíritu significa que usted se ha ido, que no tiene más voluntad propia, ni objetivos, ni ambiciones, excepto aquellas que le pertenecen al Espíritu Santo. Eso es estar lleno de Él, estar dominado, controlado por Él, que el Espíritu domina nuestra mente. Entonces el Señor nos da la capacidad. Necesitamos estar llenos del Espíritu, porque esa es la única forma en que vamos a cumplir adecuadamente los roles establecidos por Dios en la familia. Es por eso que es indispensable una buena relación con Dios para que la familia prospere. Pensemos en el matrimonio. Alguien ha dicho que un buen matrimonio es como un triángulo. Un triángulo. En este vértice está la esposa, en este vértice está el esposo. Y arriba, en el ángulo de arriba, está Dios. Cada uno debe estar cada vez más cerca de Dios. Esposo y esposa deben estar cada vez más cerca de Dios. Deben estar cada vez más cerca de Dios. Deben estar cada vez más cerca de Dios. ¿Qué sucede cuando cada uno está más cerca de Dios? Están más cerca entre sí. Porque todo conflicto horizontal realmente es un problema vertical. Cuando el pecado trae conflicto en la familia, las personas piensan que el problema más serio es así, relacional.
No, el problema más serio es vertical. Porque cuando yo estoy bien con Dios, yo voy a manejar esa dificultad de una manera, no solamente que agrade a Dios, sino que la solución va a ser posible. Pero cuando yo me cierro en que así es que a mí me gusta, y que así es que yo lo veo, y que ya yo estoy cansado, y que tiene que ser así, hay problemas. Hay problemas. Es por eso que muchas veces decimos que un buen matrimonio no es una relación de dos, sino una relación de tres, donde Cristo es el centro. Así que si nos miramos a nosotros mismos, tenemos razones para desanimarnos, de verdad. Si nosotros somos honestos y nos miramos a nosotros como pecadores con pasiones y deseos contrarios a los de Dios, tenemos razones para desanimarnos. Pero nosotros no tenemos por qué mirarnos a nosotros, porque precisamente el Señor nos liberó de eso y nos ha permitido que podamos mirarlo a Él. Y cuando lo miramos a Él, entonces tenemos todos los recursos para hacer lo que debemos, aunque no sea lo que queremos. Y lo grande de eso es que cuando, y todo creyente ha pasado por ahí, cuando el creyente hace lo que debe, y lo que debe está totalmente en contra de lo que quiere, pero él dice, voy a hacer lo que debo, al final mira para atrás y dice, ay Señor, gracias que te hice, que te obedecí. Porque si lo hubiera hecho a mi manera, qué desastre. ¡Qué desastre! Es por eso que dice el salmista en el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Una familia de bendición es una familia donde Dios, donde Cristo es el centro. Y eso no es un eslogan político de campaña. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Un eslogan político de campaña que no tiene nada de verdad, pero que llama gente. No, eso tiene toda la verdad. Eso no es un eslogan de campaña, eso es una realidad. Juan 15:5, el mismo Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él, es imposible que seamos el esposo y la esposa que debemos ser. Es imposible que seamos los padres y los hijos que debemos ser. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que mis hermanos, permítanme concluir diciendo lo siguiente. Un hogar de bendición no se construye aplicando ciertas técnicas. Se construye obedeciendo a Dios y cultivando con Él una relación íntima que nos va a dar las fuerzas y la capacidad de hacer lo que debemos, independientemente de las circunstancias y de nuestros deseos. Que nunca nos atrapemos justificando el pecado con la frase, hay que ponerse en mi lugar, hay que entenderme. Si tú estuvieras en mi situación, es que eso no, de verdad. O sea, sí, hay situaciones muy difíciles, hay situaciones muy complicadas, hay situaciones muy tristes, pero no sucumbas a la tentación de tener autocompasión y entonces terminar haciendo lo que te parece bien, ignorando lo que Dios demanda. A veces obedecer a Dios cuesta y cuesta mucho, pero al final da los mejores resultados. Un hogar de bendición tiene a Cristo como el centro. Así que en la medida en que pasamos tiempo con Él, es que seremos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como nos dice 2 Corintios 3:18. Somos creyentes, decimos que somos creyentes, vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad, vamos a seguir haciendo nuestros deseos mientras decimos que somos cristianos, o vamos a demostrar que lo somos viviendo nuestros matrimonios, nuestra paternidad, nuestra naturaleza de hijos, haciendo las cosas a la manera del Señor, aunque eso vaya en contra de nuestros deseos y personalidades. Mis hermanos, yo le puedo citar cientos de casos donde las familias terminan tomando decisiones por emoción, por sentimientos y no por principios. Caso típico. Usted tiene en su casa varios hijos.
hay uno que llegó a la adultez, no es creyente, y vamos a dejar claramente establecido, ningún padre puede convertir a sus hijos. Eso es algo que solamente hace el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos conozcan el Evangelio. Pero usted tiene un hijo mayor que vive en su casa. Pero es este tipo de muchachos que cree que es el centro del universo. Y ya es adulto. Y empieza a comportarse de una manera que lo irrespeta a usted como padre. Que no quiere dar un golpe. Que empieza a trabajar y no quiere aportar en la casa. Y entonces van los padres, ¿qué hago con él? Bueno, mi hermano, usted le establece reglas y tiene que cumplirlas. Y si no la cumple porque él dice que es adulto, entonces que sea adulto 100%. Que se mude para que pague casa, para que pague estudios, para que pague comida, para que pague su ropa. Ay, pastor, que me da pena. Ah, bueno, pues no te quejes. Ven. Decisiones por sentimiento. Es que me da pena. Óyeme, es que esa pena tuya le va a hacer daño a los hijos que vienen detrás. Porque tú estás teniendo en la clase una manzana podrida que va a dañar toda la cesta. Entonces, no es como dicen los dominicanos, no, que bótalo, sácalo de la casa. No. Tú lo ayudas. Ven, mijo, yo te voy a ayudar a que tú te independices. No, pero que yo no me quiero salir. No, pero que yo no te lo estoy dando de opción. Es que tú debes independizarte ya. Así con todo el amor del mundo. No, pero, no, mi amor, es que no puedes estar aquí ya. No, ¿pero y por qué? Porque tú no quieres someterte. Pero yo soy un adulto. Por eso, mi hijo, que te quiero ayudar a que sigas siendo adulto. Eso está más claro que el agua desde el punto de vista bíblico. Pero usted sabe, y muy posiblemente conoce casos así, y los padres no tienen la convicción, no tienen las agallas y no tienen el amor al Señor para vivir por principios, sino que sus corazones son atrapados. Hay circunstancias difíciles, pero los principios son para que nosotros los sigamos y confiemos en el Señor. Yo recuerdo hace muchos años atrás un caso de una joven no creyente con padres creyente uno, otro no. Y cuando llegó a la edad adulta, como decimos nosotros, se desacató. Y le estaba haciendo la vida imposible. Y ellos lo intentaron todo. Y en más de una ocasión, el pastor con el que trataron le decían, óyeme, sácala de la casa. Y ellos hicieron todo lo posible para evitar eso. Pero cada vez era peor. Llegaba cuando le daba su gana. O sea, ustedes saben cómo es. Finalmente, con todo el dolor de su alma, ellos la ayudaron a mudarse en un apartamento. Y ya de ahí tú haces lo que tú quieras. Pasó trabajo. Y no sé si fueron 2 años, año y medio. Retornó. Arrepentida. No convertida. Porque al día de hoy no es creyente. Fíjense si hay esperanza en hacer las cosas a la manera del Señor, que aún entre los inconversos da resultado. Ella retornó, pidió perdón y expresó que quería volver a su casa. Mija, es bajo estos parámetros, tú lo sabes, ¿verdad? Si no es bajo estos parámetros, no te podemos recibir. Sí. Resultado, se enderezó, se casó con un hombre, humanamente hablando, serio, con gracia común, y tiene su familia. Si ellos no hacen eso, ellos hubieran terminado desgraciándose su vida y desgraciándosela a sus padres. Así que, mis hermanos, los principios son los principios. Nunca se me olvida una ilustración de un misionero y pastor querido que fundó la iglesia bautista dominicana en Gascue. Él decía la historia de un joven que llegó a su casa y entonces el padre le dijo, mijo, recoge la leña y luego entonces ven. Y el muchacho dijo que no. Dice, mi amor, tienes que recoger primero la leña antes de entrar.
Y el muchacho dijo, pues yo me voy. Bueno, tú eres que sabe, pero tiene que recoger la leña. El muchacho se fue y duró tiempo fuera. Y como el hijo pródigo, pasan muchísimo trabajo. Cuando vino, el papá lo abrazó, se abrazaron. Yo te pido perdón, papá. Sí, gracias, qué sé yo, ok. Cuando iban para adentro, el papá le dice, espérate, recoge la leña y entra. O sea, sí, todo, yo te perdono y todo, pero todavía sigue siendo realidad que tiene que recoger la leña y entrar. Mis hermanos, nosotros tenemos todas las razones para tener familias de bendición. Lo que tenemos es que creerle a Dios y vivir conforme a sus principios. Y si alguien aquí no le conoce, puede tener las mejores intenciones del mundo, pero va a ser muy, muy, muy difícil tener un hogar estable y armonioso. ¿Por qué? Porque no tiene un parámetro, no tiene autoridad sobre su vida. Está desechando la autoridad de Dios y necesita a Cristo, no solamente como su autoridad, necesita a Cristo primero que todo como su Salvador. Necesita arrepentirse de sus pecados, necesita entregar su vida a Él para que le salve de una condenación eterna, incluyendo todas las bendiciones que vienen detrás. Así que yo espero que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer. Uno se para aquí y ve rostros, pero la esperanza de uno es que el Señor ve corazones. Y todo lo que cada uno de ustedes está pensando, el Señor lo sabe al dedillo. Así que nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en su Espíritu. Vamos a orar. Señor, bendito seas. Tú eres digno de gloria, de alabanza, y eres digno de obedecerte, porque tú eres el Señor y todo lo que tú haces está inundado de tu persona. Tu voluntad siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta, aun cuando nosotros en ciertas circunstancias no lo entendamos. Ayúdanos a creerte, ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra, ayúdanos a amarte. Salva a los que no te conocen y a los que decimos conocerte, ayúdanos, Señor, a que sea claramente una evidencia en nuestras vidas que te conocemos porque te obedecemos y te creemos a ti antes que a nosotros mismos. Glorifica tu nombre en medio de esta congregación. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Por favor, ojos cerrados, vamos a hacer una oración final. Damos gracias a Dios por este manjar espiritual que el Señor nos ha dado a través de su siervo. Ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Si alguien está aquí y sinceramente dice, el Señor me ha hablado. El Señor con claridad me ha mostrado su voluntad. ¿Alguien puede decir eso? El Señor me habló. Levanta tu mano bien alto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor me habló, me ha mostrado los consejos, los principios, las verdades. Dios le bendiga. ¿Alguien más? El Señor me habló. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bendición. La palabra de Dios es viva y eficaz. Corta como una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así, con sus ojos cerrados, por favor, nadie mirando, el pastor hizo mención de que en definitiva no hay manera humana de resultar exitoso en el hogar, en el matrimonio, sin Dios, sin Cristo. Probablemente aquí entre nosotros hay alguien que dice sinceramente, pastor, yo todavía no he entregado mi vida a Cristo. Pastor, yo no sé cuando muera qué va a pasar conmigo. ¿Qué será de mi alma después de esta vida? Yo quiero dar el paso de fe de entregar mi vida a Cristo. Ore por mí, pastor.
¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano bien alto, queremos hacer por ti. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dios te bendiga. Por favor, hermana Natalie, aquella joven allá, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero ser salvo. Ore por mí, pastor. Ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Quiero dar ese paso de fe, de que el Señor me dé seguridad eterna y presente de salvación. Y de esa manera me dé una nueva vida, una vida abundante. Y el Señor me ayuda a tener un hogar de bendición. Quiero entregar mi vida a Cristo, quiero ser salvo. Ore por mi pastor. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. Un joven, una señora, un niño, una niña. El Señor está hablando a tu vida. Él te ha mostrado claramente su voluntad. No hay forma de ser exitoso en esta vida sin una vida sujeta a Dios, sometida a Dios, entregada a Dios. Quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano bien alto, queremos orar por ti. Quiero ser salvo. Quiero dar ese paso de fe. Levanta tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Oh Dios de los cielos, te adoramos. Te damos gracias. Porque definitivamente tú eres quien obras. No somos nosotros. Tú conoces cada corazón, cada alma. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces cada familia aquí representada. Tú conoces las luchas, las batallas, los problemas, las dificultades, las necesidades de cada uno. De corazón oramos que estos principios y verdades queden claramente grabadas en la mente y el corazón de todos los que estamos aquí. Y si hay alguna persona que todavía no ha dado el paso de fe, de entregar su vida a Cristo de corazón, de vivir para Cristo sinceramente, sigue obrando, Señor. Haz la obra redentora. Si tú, por una u otra razón, no te has decidido, no esperes irte de aquí sin acercarte a nosotros. Queremos ayudarte. Gracias, Padre. Te adoramos, te exaltamos. Ante ti nos rendimos, ponemos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.